Yo le digo ya cuando entre. Ahí está el video. Está muy lento el internet. Y aunque está con el cable, yo creo que por la lluvia lo... sí, está muy... Dios les bendiga, amados. Es una gran bendición estar una vez más a través de este medio. Vamos a ir rápidamente para que nos dé tiempo poder trasladar este mensaje de esta hora. Y quisiera de una vez orar, ¿verdad, Padre? Te damos gracias. Bendecimos, Señor, a todos tus hijos que están al pendiente, que están conectando, Padre. Declaramos una bendición esta noche y que tu palabra haga, Señor, el efecto que tú has preparado, Señor, para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Ok, amados, vamos a ir rápidamente a ver el río de Dios. Recuerden que estamos viendo el manual del crecimiento matrimonial, entonces nuestro tema hoy es el río de Dios. Y quiero ir rápidamente, Efesios 5:26, amado, nos va a hablar acerca del proyecto que Dios tiene. De hecho, vamos a hablar de esa agua de la palabra, que es un gran, diríamos, elemento que Dios tiene para bendecir a su pueblo, y hoy vamos a hablar mucho de ello. Dice Efesios 5:26, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. O sea que en el ambiente cristiano diríamos, ¿verdad? Los que son espirituales entienden a la primera que el agua es la palabra y que esa agua debe de bendecirnos. Es como donde va el agua, ¿verdad? Donde pasa siempre hay vida, siempre hay bendición, y eso vamos a ver. El versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. O sea que Dios, para preparar una iglesia en toda su gloria, necesita del agua, de la palabra, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces el proyecto de Dios, amado, es que a través del agua pueda preparar a su amada, la que se va a bodas. Entonces esa amada debe de anhelar esa agua, esa amada debe de buscar esa agua, ¿verdad? De hecho, el agua nos estuvo retrasando el día de hoy, pero no importa, y si se va la luz, no te preocupes, amado, vamos a continuar en cuanto venga. Génesis 2:10 dice, vamos a ver qué es el río de Dios, cómo el proyecto desde el principio estaba trazado en la palabra de parte del Señor para enseñarnos cómo poder caminar, cómo poder, diríamos, cambiar, cómo poder ser transformados para tener un matrimonio. A veces hablamos un poquito muy espiritual, un matrimonio del agrado de Dios, pero en realidad lo que quisiera yo decir es que un matrimonio que nos permita disfrutar de esa vida en matrimonio, que nos permita disfrutar del ambiente de la familia, que en este tiempo que muchos han fracasado, ¿verdad? Muchos han caído en este tiempo y su relación matrimonial no está bien, el mensaje es para ellos, ¿verdad? ¿Qué necesitan? A veces la gente es un poquito muy, diríamos, independiente, ¿verdad? Hasta de Dios, y no quiere saber nada de Él. Pero aquí no se trata si es Dios, la religión o lo que yo crea, sino lo que se trata es de cuál es la solución a mis problemas. Si la solución a mis problemas va a ser precisamente esta agua, yo diría, pues voy a tomar de esa agua, ¿verdad? ¿Qué me quita o cuál es mi problema mental en el que yo no pueda aceptar un consejo que me va a ayudar? O sea que este caminar de lo que nosotros hablamos en los discipulados de matrimonio no es de religión y que cambies tu religión, sino se trata de que entiendas que aunque tengas tu religión, estás teniendo problemas, aunque tengas tu religión, no puedes arreglar las situaciones difíciles, y aunque tengas tu religión, se te está yendo al abismo tu matrimonio. Entonces aquí se trata de entender que hay una solución. Ok, espiritualmente diríamos nosotros, la solución es Dios. Bueno, aquí queremos explicarte por qué la solución es Dios, ¿verdad? Y cuál es el plan que Él tiene para nosotros. Génesis 2:10 dice, y del Edén, que significa delicia, placer, deleite. O sea que en el plan de Dios diseñó un huerto que se llamaba Edén y significa esto, delicia, placer, deleite. O sea que el deseo de Dios había sido meter a Adán y a Eva a ese huerto. ¿Para qué? Para que se llenaran del deleite, para que se llenaran de las delicias.
¿Cuál es el problema del matrimonio o el problema en los hogares? Que no hay ninguna delicia, ningún placer, ningún deleite. Hoy va a estar un poquito confrontativa la palabra, porque yo me atrevo a decir que cuántas mujeres y cuántos hombres están viviendo en el matrimonio sin tener ninguna delicia, sin experimentar ningún placer, porque a veces creen que el placer, sí fue el pasado, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes. No, amados, y el deleite tampoco está remontado a nuestra juventud. Este es un estado en el que nosotros podemos vivir si permanecemos recibiendo esa agua. Entonces, fíjate bien, en ese Edén, en ese lugar, ahorita vamos a hablar más, en ese lugar que Dios preparó para que el hombre y la mujer se deleitaran, todos los días hubiera deleite en su relación. Dice que salía un río para regar ese huerto, o sea que ese huerto que provocaba deleite y delicia y placer, ese huerto necesitaba ser regado a través de un río. Dice, y de ahí se dividía y se convertía en 4 ríos. Ok, vamos a ver entonces, ¿qué mensaje hay aquí? Desde el principio, Génesis principio, y necesitamos ir hacia allá para entender cuál es el planteamiento que Dios tiene, cuál es el programa, cuál es el diseño que Dios tiene para que nosotros podamos entender cómo caminar. Caminar, no, miren, amados, a veces me da hasta un poquito de no sé qué cosa, ¿verdad? Hablar y hablar de la religión parece que luego pretendo, cuando hablo de religión, como si fuera ofensa. No, amado, lo que yo estoy tratando de dar a entender, que hay un Dios que no es religión, hay un Dios que lo que quiere es bendecir tu matrimonio, lo que desde el principio estamos viendo, lo que Dios quería es que ese huerto de deleite que provocaba placer y ese lugar de delicia necesitaba río, necesitaba el agua, necesitaba ríos de agua. ¿Para poder qué? Para poder ser regado y poder dar el fruto que Dios estaba esperando. Pero sigo adelante, amados. Yo quiero decirles que esta palabra río usada en este versículo, quiero ir rápidamente y significa prosperidad. Y prosperar, amado, pareciera que estamos hablando de dinero. No, prosperar es avanzar. Prosperar es a dar un paso hacia adelante. Eso es prosperar en tu matrimonio. Lo que necesitas para prosperar, para crecer, para caminar, es que des ese paso hacia adelante, de que entiendas que entonces ese huerto necesitaba ese río para provocar el deleite, para provocar la delicia, para provocar ese ambiente de placer que se necesita, que en la casa exista, amados. Definitivamente yo quiero hablar acerca de que no importa, ¿verdad? Porque hay algunos cristianos que creen que están bien. Y no hablemos de los que no conocen a Dios, ¿verdad? Definitivamente no, ni siquiera para tomar ese comentario. Los cristianos que creen que están bien, los cristianos que fueron al matrimonio, que hicieron un pacto con Dios, pero que nunca han experimentado el huerto, porque el huerto fue, como decía yo, ¿verdad? Fue en el pasado, sí me acuerdo, eso fue antes. No. Lo que quería Dios al meter a Adán y Eva a ese lugar es que proporcionarles el agua que regara ese huerto, que tenía un propósito, tenía un proyecto, tenía un porqué, y era provocar el deleite, la delicia y el placer. Entonces decimos, ¿qué es lo que necesitaba o qué es lo que necesita el hogar para tener el placer, la delicia y el deleite? Pues lo que necesita es prosperidad, un agua de Dios. O sea que el agua de Dios, la palabra de Dios, lo único que va a traer a tu vida es prosperidad. Ese es el primer punto. Ahora, huerto también quiero que veamos, porque aunque es un jardín, un paraíso, pero dice como cercado. O sea que Dios quería que Adán y Eva, bajo el cuidado de él, lo cercó de una manera que ese huerto obviamente tenía, ¿cómo podríamos decir? Protección de parte de Dios. El Señor quería que su proyecto se desarrollara con Adán y Eva adentro, de tal manera que entonces ellos recibieran, fueran ministrados del deleite, del placer y de la delicia. Entonces, ahora ya podemos más o menos entender cómo va el asunto, pero yo quiero seguir con el pasaje de Génesis 2:11. Dice, el nombre del primero, fíjate bien, hay un primer río, se llamaba Pisón, pero Pisón, amado, te recuerdo que estamos viendo el manual del crecimiento matrimonial. El río Pisón, el agua que llevaba el río Pisón, le pusieron nombre de Pisón, significa aumento, crecer, cobertura. O sea que el agua, amado, no nada más trae, es como yo estaba explicando, ¿verdad?
el agua donde va hace que florezcan las cosas, el agua lleva vida. Y lo que Dios quería en ese huerto, que hubiera vida. Y obviamente nosotros tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué nuestra casa no tiene vida? Y cuando nos hacemos esa pregunta, no es meter a nuestro cerebro, a nuestra mente, es que no tengo yo placer, no estoy alegre aquí, porque fulano tiene la culpa, es que me tratan así, es que no me dan, es que no me consideran. No, aquí el asunto es personal. El agua llegaba para que tanto Adán y Eva permanecieran en el deleite, en el placer y en la delicia. Entonces había un proyecto de Dios, y esa agua, para darnos un mensaje del Señor que significa aumento, crecer, necesitamos esa agua para crecer. No necesitas una religión para crecer, lo que necesitas es esa agua de Dios, el consejo de Dios, para que pueda crecer tu matrimonio en las áreas que no ha crecido. ¿Cuántas áreas de problema puede tener el matrimonio? ¿Cuántas áreas de dificultad? Y a veces solamente nos la pasamos culpando, nunca podemos analizar, nunca podemos traer a nuestra mente, a ver, ¿por qué pasa esto? A ver, esto debe de tener una razón de ser, y entonces ir a investigar, ir a discernir, ir a comprobar si estamos verdaderamente ciertos de lo que está pasando, porque yo me atrevo a decir que la mayoría, el 99.99% de los matrimonios, no saben por qué están haciendo las cosas, o sea, que las hacen por hacerlas, pero no saben el origen y no saben cómo enfrentar esas situaciones. Por eso es necesario que entendamos que el agua del Señor trae todos los beneficios, y ahorita vamos a ver algo más. Y este es el que rodea toda la tierra, fíjate bien, de Ávila, y Ávila significa riqueza, habilidad y fuerza también. Para nacer, bailar también, fíjate, dice donde hay oro. O sea que entonces esos ríos, amados, no estaban en cualquier lugar. Esos ríos estaban diseñados por Dios para bendecir a una pareja, prototipo de lo que Dios quería que se llenara la tierra. Y sin embargo, sabemos que por el fracaso de esa pareja no sucedió lo que Dios había planeado y se había preparado para hacerlo. Ahora, la palabra del Señor la tenemos nosotros. Números 11:7 también nos va a hablar acerca de que tenemos ese beneficio de la palabra. Y definitivamente nuestra mente tiene barreras para no poder percibir que la ayuda de Dios sí la necesitamos, que definitivamente el ser humano no nació de la casualidad ni que viene del mono, o algunos se han de creer muy monos, pero no, amado, no es cierto, eso no es cierto. Y tal vez en alguna ocasión tengamos la oportunidad de explicarles por qué dicen que el hombre viene del mono, ¿verdad? Y hablarles de las creaciones del Señor y poderles dar a entender, porque tiene también su porqué. Te adelanto, ¿verdad? Esos que llaman cavernícolas y peludos son los oreos de los que habla la Biblia. Pero en un tiempo ahí estuvieron, ¿verdad? Y eso tal vez fue lo que de alguna manera tuvieron visión para poder decir que de ahí venía el ser humano. No, amado, nosotros somos creación de Dios. Dios nos creó de tal manera que preparó todo, y su agua no se ha terminado. Y vamos a leer que aún en Apocalipsis sigue esa misma agua. Ahora yo diría, ¿esa agua acaso no se termina? Pues claro que no, amados, permanece para bendecir. Ahora fíjate bien, dice, y el maná era como una semilla de cilantro, y su aspecto era como el bedelio. Significa apartarse, alejarse, ser escogido, distinguir. O sea que entonces el alimento que Dios manda, ¿cuál es el propósito del alimento que Dios manda? ¿Cuál es el propósito de la palabra? Pues es de que nos consagremos, que seamos escogidos, que nos pongan una marca de distinción, que nos apartemos de esas malas prácticas que a veces hay en el matrimonio, para poder entonces caminar. Miren, amados, aquí cuando hablamos de vida espiritual, les explico, ¿verdad? Es caminar en una vida digna, caminar en una vida de placer y de delicia, ¿verdad? De deleite. ¿Por qué? Porque ese ha sido el plan de Dios. Si los matrimonios tienen problemas, discúlpenme lo que les voy a decir, pero ese no fue el proyecto de Dios. De que los matrimonios, como si a Dios le hubiera fallado el diseño del matrimonio. Discúlpame, a Dios no le falló nada. Definitivamente las mujeres y hombres que me están escuchando, algunos deberían de sentirse mal, porque pareciera que estamos diciendo que Dios se equivocó. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado el placer, el deleite, la delicia de nuestra relación, sino que hemos encontrado
motivos para separarnos, motivos para ya no tener entregas, motivos para hablar uno mal del otro, y nos llenamos de motivos, como diciendo es que a Dios le faltó. Discúlpame lo que te voy a decir, pero estoy seguro que a Dios no le faltó nada. A quien sí nos falta es a nosotros entender cuál es ese plan. Dios tiene un plan entonces de darnos un alimento que nos haga diferentes, escogidos, ejemplares, aquí podría yo decir distinguidos. Pero sigo adelante, Génesis 2:13, amados, dice, y el nombre del segundo río, fíjate bien, Gihón, y Gihón significa vientre, o sea que entonces esa agua será que viene a bendecir el vientre, que viene a bendecir las generaciones, que viene a cambiar la genética, que viene a darle al vientre un potencial de tal manera que produzca vida. ¿Tú qué crees? O sea que necesitamos la palabra. ¿Cuántos tienen que sufrir porque el hijo le nació muerto, le nació así, le nació allá? Tienen que sufrir por ello. ¿Por qué? Porque no tienen el agua, no valoran el agua que reciben. El consejo de Dios nunca lo han valorado del tamaño que es, porque Dios lo que quiere es que seamos diferentes. Dios lo que quiere es que seamos distinguidos entre los demás, no igual que los demás. Disculpen, amados, pero si eres cristiano y tienes problemas y estás viviendo como los que no conocen a Dios, discúlpame, tú no tienes agua, y mucho menos agua de vida. Tú lo que tienes es una mente que está caminando en yo pienso, a mí me parece, y haces y planeas tu vida como tú quieres. Pero fíjate bien, este es el que rodea la tierra de Cus, y Cus es negro, o sea que este río rodea, ¿verdad? Todo lo que haya de tinieblas, el río siempre lo va a rodear, de tal manera que a nosotros nos dé oportunidad de visualizar esas tinieblas. ¿Cuántas tinieblas hay en el matrimonio? ¿Cuántas necesidades hay en el matrimonio? Tan solo con una de ellas, vea, la violencia familiar. Uy, cómo se espanta el gobierno, y vamos a mandarles ayuda, y abrimos centros para ayudar a las mujeres golpeadas. No. Ayuda al golpeador a cambiar, no a las mujeres que están golpeadas. ¿Cómo podemos nosotros? Es de lo que yo estoy hablando. Vamos hacia las consecuencias y nunca vamos al origen de las cosas. Es como hablar del alcohólico, que creemos que no tome alcohol. El que se droga, ya lo mandamos a un centro de rehabilitación para que no se drogue. No, estás atendiendo las consecuencias. ¿Qué lo llevó allá? Nadie sabe. ¿Qué lo llevó allá? Desintegración familiar. ¿Qué lo llevó allá? El espíritu familiar, la maldición de sus padres, porque también fueron alcohólicos y drogadictos. ¿Qué lo llevó allá? Una vida desordenada. ¿Qué lo llevó allá? Muchas cosas que la gente no quiere entender, que la gente no le quiere dar valor, porque todos esos problemas están sucediendo, y más ahorita. Pero ¿qué remedio le están poniendo? Mira, amado, ¿sabes qué remedio lo veo con lo que están haciendo? Un curita para que se salve, para que se limpie del cáncer. Un curita para toda la rajada que tiene en el cuerpo. Un curita, por favor. Y no, amados, no. Entendamos bien que esto, amados, ya a mí me preocupa, porque esto ya es grave. Esto es grave porque lo que viven los cristianos, lo viven también los que no conocen a Dios. Eso ya es verdaderamente, diríamos, ¿verdad?, preocupante. Ahora vayamos al tercero. Y el nombre del tercer río es Tigris, Hidekel, que significa rápido, viaje y jornada. Un río, amado, que te hace vivir una jornada deliciosa, una jornada de bendición. Un río que te permite despertar y dar gracias a Dios, te permite salir a trabajar y regresar a disfrutar de tu hogar, de tu familia. Ese es el río, amado, de la jornada. Ese es el río que te lleva en el viaje, y es un río rápido. O sea que ese río, Dios se presenta rápidamente. ¿Para qué? Para ayudarte en tu día, para bendecir tu día. ¿Cuántos ni siquiera, verdad, damos gracias a Dios por ya despertamos? Ni siquiera gracias a Dios, sino que ¿qué voy a hacer? ¿Qué planeé hacer? A ver qué me toca hacer. Y amados, estamos dejando de ver las cosas más importantes en nuestra vida, que van a afectar nuestra relación. Pero sigue diciendo, ¿verdad? Este es el que corre al oriente de Asiria, y significa caminar, seguir, guiar, buscar guía, hacer feliz, ser feliz. Entonces, estos ríos, ¿qué significan? Que Dios quería hacerlos felices, que Dios quería que entendieran las dimensiones y diría yo las facetas de la delicia, del deleite. ¿Cuánta gente tiene deleite? Solo cuando se siente bien. Digamos, el hombre lo atienden, se siente bien y cree que eso es el deleite. No, amado, no.
no querramos aplicar en lo natural lo más importante que tiene el efecto espiritual, porque el deleite está en poderle dar gracias a Dios por todo lo que disfrutas, por todo lo que vives, gracias a Dios por la fortaleza que te da, gracias a Dios aún por el alimento que tomas, porque eso también ayuda a tu cuerpo. Pero si somos un porcentaje mayor de agua, ¿qué es lo que nos sostiene en realidad? Si no es el agua. Pero también, amado, dice que el cuarto río se llama el Éufrates, que significa fructífero. O sea que yo te quiero preguntar, porque pareciera una lógica que estoy manejando, te pregunto entonces, ese río Éufrates, ¿será que significa fructífero? ¿Será que llevaba agua para dar fruto? ¿Será que llevaba un agua para hacernos reflexionar, sacarnos de nuestras lagunas mentales y poder dar fruto en lo que Dios quiere que demos fruto? Ahora quiero seguir adelante, amados. Salmo 65:9 dice: tú visitas la tierra y la riegas, fíjate bien, o sea que el agua viene por la visitación de Dios y la riegas en abundancia, en gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua, tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. O sea que el plan de Dios, amado, es usar este elemento del agua para bendecir al ser humano, es usar el elemento de la palabra, es poder recibir un consejo. Discúlpame, pero si tú no estás dispuesto en esta noche a hacer un cambio en tu vida, ¿verdad?, a poder considerar esa agua, que definitivamente si tienes problemas, no tienes esa agua, pretendes creer que la tienes porque tú recibes el agua y tú la manejas como quieres, tal vez la dejas estancada, no da fruto y se echa a perder esa agua que recibiste para que te diera vida. La provisión de Dios está también en esa agua, tan es así que la lluvia, ¿verdad?, la que nos retrasó hoy, esa lluvia, amado, trae entonces vida y empieza a reverdecer, empieza a haber un cambio, ¿verdad?, en el escenario, empieza a verse el resultado de que el agua esté cayendo sobre nuestra región, ¿verdad? Pero parece ser que hay algún comentario. Adelante. Sí, tenemos 3 participaciones. Amén. La hermana Rosario Ruiz comenta: del río, sus corrientes alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. En Salmos 46, del 4 al 5. Ahí los ríos, ¿qué dijo? Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Tantito. Entonces, ¿qué hacen los ríos? ¿Alegran qué? La ciudad. Alegran la ciudad. ¿Y qué necesitamos ahorita? Que la ciudad se alegre. ¿Qué necesitamos ahorita? Que la ciudad entonces tenga otro aspecto, ¿verdad? Sales y parece que estás qué sé yo, ¿verdad? En un concurso de no me veas, ¿verdad? De hazte para allá, ¿verdad? De qué me importa, y tú no puedas decir nada y cada quien hace lo que se le pega a su gana. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que están escuchando en todo momento la sana distancia y ya están pegados detrás de uno? Pues diría, ¿qué pasó? ¿No entendemos o qué pasa? Y esa es la necedad a la que Dios quiere cambiar. Esa es la necedad del ser humano que Dios quiere ministrar a través del agua. El agua, entonces, ¿qué nos va a hacer entonces entender que nosotros tenemos un proyecto en Dios y que no porque seas cristiano, sino que el proyecto de Dios es para toda la humanidad? Dios quiere que todos vivamos en el matrimonio como a Él le agrada, como Él lo diseñó. Imagínate, te está viendo el Señor siendo cristiano, teniendo serios problemas. Yo te pregunto, ¿qué crees que piensa Dios? Cuando te ve, ¿qué piensa? Ay, mi hijo, qué inteligente es. Ay, mi hijo siempre me obedece. Ay, mi hijo disfruta porque ha entendido las cosas. No creo que piense de esa manera. Qué tristeza que vean tu mente, ¿verdad?, torcida, y que hayas tomado decisiones en tu relación matrimonial que no están dando fruto, que están hundiendo tu matrimonio y que no están haciendo que prospere una relación. Estamos los dos para hacer prosperar una relación, no para derribar la relación, que eso es lo que la mayoría trabaja. Y entonces, pues dice aquí al final, porque así prepara la tierra Dios. ¿De qué manera prepara la tierra Dios? Con abundancia de riqueza, con abundancia de agua, con abundancia de prosperidad. Así riega Dios nuestra tierra. Sigo adelante, amado. Adelante, había otra, perdón. Sí.
Nuestra hermana Lili comenta Salmos 36:8. Se sacia de la abundancia de tu casa y le das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. Espérame. ¿De qué le da de beber? Del río de tus delicias. O sea que, ¿qué nos está dando el Señor? El río de sus delicias. Y vas a encontrar en toda la Biblia que ese río solo es para bendecir. El río de Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que debemos de hacer el cambio, porque no somos ya, diríamos ya después de esta pandemia, discúlpame, debemos de ser más espirituales que terrenales. Debemos de considerar que lo que dice Dios hay que obedecerlo, sea como sea, y pague el precio que sea. Ahorita hacemos lo que queremos, estamos bien, estamos en paz porque estamos cómodos, porque hace la gente lo que yo quiero. Y no, discúlpame, amado, ese río trae entonces una delicia que necesitamos aprender a disfrutar, recibiéndolo. Adelante, por favor. Ok, nuestra hermana nuestro hermano Francisco comenta: cuán precioso es el constante amor, Dios. Toda la humanidad se refugia a la sombra de tus alas, los alimentas con las delicias de tu mesa y le das a beber de tus ríos deleitosos, porque tú eres la fuente de la vida, nuestra luz viene de tu luz. Ahí está. Entonces, esa agua, amados, esa agua es la fuente de nuestra vida, esa agua es la que nos va a sustentar. El consejo de Dios, así sea el más difícil, porque hay mandamientos, estatutos y decretos de parte de Dios, pero tan solo viene un mandamiento y lo hacemos como queremos. El mandamiento lo despedazamos o lo acomodamos a como nosotros queremos entender, como pensamos que estamos bien, como pensamos que nos va a acomodar el asunto. Y no, amado, los mandamientos del Señor se obedecen sin cuestionar. Ese es el problema del ser humano. Siempre tiene que cuestionar, siempre tiene argumentos para cuestionar las cosas buenas. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a vivir en lo malo. Y yo podría decir, pareciera que estoy agrediendo al que está cuestionando. No. Yo quiero decir que ese tiene un serio problema del pasado. Está viviendo bajo maldición. Su actitud y cómo responde, a lo mejor y ni siquiera es generado por él, sino por una maldición de sus antepasados que no ha atendido, que no le ha importado recibir el agua de Dios para romper también todos esos lazos del pasado de maldición. Si hablamos de la genética, no en nuestros genes están las enfermedades. Entonces, ¿será que en nuestros genes está el carácter? ¿Será que en nuestros genes está la manera como vivieron nuestros antepasados y que fueron violentos, que fueron iracundos, que fueron la gente que humilló y que entristeció a su familia? Y así venimos de esa genética. ¿Y ahora cómo somos? ¿Angelitos? Claro que no. Ahora lo que necesitamos es el agua de Dios para que transforme nuestro ser y nos permita entrar a la delicia, al placer de lo que Dios quiere darnos. Ahora voy a Isaías 66:12, mientras ahorita checan otras participaciones. Muchas gracias, amado. Dice: porque así dice el Señor, he aquí yo extiendo hacia ella paz como un río. ¿Qué hace el Señor? Manda la paz como un río. Puede ser un río rápido de paz, o puede ser un río lento, pero de que va a llegar, va a llegar. ¿Por qué no hay paz en la casa? ¿Por qué no tenemos paz en la casa? Te voy a decir por qué no hay paz en la casa. Porque cada quien piensa lo que quiere. Porque cada quien quiere lo que quiere. Y no está dispuesto a pasar un tramo de sufrimiento por bendecir a alguien, por hacerse débil para conquistar a alguien. No, aquí todos tienen que hacerse débiles para conquistarme a mí. No, amado, también nos toca hacernos débiles para conquistar a algunos también. Entonces, ¿cuál es el precio que estamos pagando por la paz en la casa? Ahora, fíjate bien, él dice que extiende hacia ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y mamaré y seré llevado sobre la cadera y acariciado sobre las rodillas. O sea que está hablando de un estado de paz. ¿Cómo quieres estar? Pues yo creo que la mayoría quiere estar en paz, pero ¿en paz cómo? En paz a mi manera, en paz como yo quiero. Dios dice así, pero no, ya me acomodé así. Y no, amados, no es así. La vida espiritual hoy más que nunca, y discúlpame, después de esta pandemia, si no estás dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios, de una vez mejor despídete de ser arrebatado y despídete de poder ver al Señor, ¿verdad? Cara a cara, como dice la Escritura. Ezequiel 47:1, fíjate bien. Esa agua tiene un origen, esa agua
debemos de saber también de dónde viene y cómo sigue estando ahí. Y al final vamos a ver en Apocalipsis que sigue ahí, porque Ezequiel nos está dando un versículo que se repite más o menos en Apocalipsis. Después me hizo volver a la entrada del templo y he aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo. Y significa casa, morada de luz, familia, hogar. ¿Dónde estaba entonces? ¿Dónde brotaban las aguas? Pues deben de brotar en la casa. Deben de brotar en tu casa. Pero como en tu casa no hay agua, pues hay pura sequedad, hay pura necesidad. Ahí todo falta porque no hay agua. Y el Señor quiere que nuestra casa, ahí entonces estén habitando y brotando las aguas de nuestro hogar. Dice hacia el oriente porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían de abajo del lado derecho del templo al sur del altar. Y cuando hablamos del sur, hablamos del secreto, del lugar secreto. O sea que del lugar secreto del altar. O sea que mira, amado, te quiero decir que en el altar cuando se hace pacto, entras a una dimensión para habitar en el lugar secreto y cuando habitas ahí, ahí están escondidas, dice la Biblia, las riquezas y entonces te habilita para irlas a buscar, pero no se van a buscar, amado, con el deseo de tener lo material, no, se van a buscar con el deseo de por lo menos la curiosidad, ¿verdad? Cómo Dios me quiere bendecir, cómo Dios quiere bendecir a mi familia, cómo Dios quiere que yo tenga algo de qué, abundancia de su palabra, abundancia de su gozo, abundancia de su paz, abundancia de armonía, abundancia de deleite, abundancia de delicia, abundancia de placer. Eso no se compra, amados. Entonces la gente en su mente, cuando se habla de prosperidad, dimensiona en dinero. Y discúlpame, Dios tiene una prosperidad especial para cada uno de nosotros que no está dimensionada en dinero, sino que está dimensionada en conocer, en recibir aguas que vienen del secreto de Dios, aguas que vienen del altar de Dios y que deben de brotar dentro de nuestra casa. Y tiene que cambiar nuestro matrimonio, amados. Ezequiel 47:9, porque sigo en el 47. Y sucederá que donde quiera que pase el río, fíjate bien, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. ¿Cuántas relaciones ya no tienen vida? Están juntos porque se tienen que soportar, porque pues no me conviene separarme, pues ¿qué van a decir? ¿Y mis hijos qué van a aprender? Pues de todas maneras, estás fuera del proyecto de Dios. Aunque estés dentro de una casa, estás fuera del proyecto de Dios, porque ese río de agua del Señor no te ha afectado para darte vida. El que tiene vida se muestra. Te decía yo, pasa el agua y ¿qué sucede con el mismo pasto? Reverdece, ¿verdad? Empiezan a salir flores y se muestra. El agua nos hace mostrarnos. La vida es mostrar realmente quién quiere Dios que yo sea, no quién quiero yo ser, ni qué quiero yo recibir, sino que estoy dispuesto a mostrar para bendición de los demás. Dice, y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Si tú dejas que este río de Dios pase por tu casa, entonces vas a ver una vida diferente, vas a ver una vida de placer, de deleite y de delicia. Seguimos adelante, amados. Ahora estoy en el versículo 12 del mismo 47. Dice, junto al río en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Fíjate entonces, junto al río en su orilla, de un lado y de otro, va a crecer toda clase de árboles que den fruto para comer. Entonces, quiere decir que esa agua de Dios, amado, va a hacer crecer a quien no ha crecido. Va a hacer que entonces empiece un crecimiento en tu matrimonio diferente. Fíjate, sus hojas no se marchitarán. Y está hablando de que los hijos no van a tener un efecto de marchitarse en su vida, de amargura, ¿verdad? De dolor, tal vez de tristeza, ni faltará su fruto. Cada mes dará fruto, porque sus aguas fluyen ¿de dónde fluyen? Del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Por eso cuando compartimos del matrimonio decimos, amados, a nosotros nos conviene obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú pidas sanidad va a haber sanidad. Así dice la Biblia.
Cuando tú veas a tus hijos, los vas a ver siempre vigorosos, siempre felices, siempre bendecidos. No les va a faltar nada, nunca van a padecer extremidades, amados. ¿Por qué? Porque esa agua estamos dispuestos a recibirla para poder heredarla también. Entonces, ¿cuántos matrimonios necesitan sanidad? ¿Cuántas relaciones ahorita están en problemados? Es que no faltan, en este tiempo que están encerrados, no faltan las contiendas. Mira, amado, yo te quiero explicar algo que a lo mejor y algunos no lo han comprendido. El encierro, nadie, seas quien seas, puede ser tú el más grande ministro, discúlpame, el encierro afecta biológicamente. Somos seres humanos. El encierro afecta. Pregúntale a alguien que está en la cárcel cómo se siente. ¿Se siente feliz? Pues también come, pues también lo sacan al patio. ¿Se sentirá feliz? Entonces, todo ser humano, discúlpame, todo ser humano le vienen situaciones para pensar, le vienen situaciones para valorar, porque el temor, amado, discúlpame, el temor le afecta a todo ser humano. Pero aquí el asunto del agua de vida, que cuando viene entonces alguna sensación de temor, porque es lógico dentro de un encierro, entonces podemos decir, ¿sabes qué? Es que yo no tengo que llenarme de temor porque en mí el Señor no ha puesto eso, ni lo va a poner, porque Él ha puesto un espíritu en mí de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Dios quiere que no nos llenemos de temor porque Él está siempre pensando en el mismo proyecto, darnos una vida con deleite, con delicia, con placer, de la cual la mayoría ha renunciado, la mayoría no ha querido. ¿Por qué? Porque siempre el hombre va a pensar siempre en su beneficio, a su manera, y va a usar la Biblia para dar bibliazos, ¿verdad? Igual las mujeres de la misma manera. Pero ¿cuándo vamos a entender que esa agua tiene un verdadero efecto en nosotros de cambiarnos, de hacernos crecer y de disfrutar? Voy terminando. Daniel 7:9 dice: seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. O sea que ese río va a permanecer, amado. Apocalipsis 22:1 dice: y me mostró un río de agua de vida. Esa agua es de la que estamos hablando, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios, que salía del templo. Dice, salía de la casa, puede brotar en nuestra casa, pero esa agua tiene su origen en el trono mismo de Dios, dice la Escritura. Y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Esto también lo decía Ezequiel. Te pregunto, ¿cómo es ese río que nos hace dar 12 clases de fruto? Número 12, número de gobierno, los frutos que Dios espera de nosotros, bajo la autoridad de esa agua que nos hace que crezcamos, que entonces empecemos a brillar para generar placer, delicia en nuestra casa, deleite. Juan 4:11, ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Y cuando vas a la traducción, significa agua para vivir. Necesitamos agua para vivir. Necesitas, amado, agua para vivir. Así es que vamos a orar, amado. Me voy a quedar hasta aquí. Vamos a orar. Necesitas agua para vivir. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Al que desee, que tome gratuitamente del agua que es para vivir. Amado, una vez más, esto no es religión. Esto es agua para vivir. Esta agua está a nuestra disposición a través del mensaje, a través de la palabra. Dios quiere provocar en nuestra casa, en nuestro matrimonio, una relación con deleite, con delicia, con placer. ¿Estás dispuesto a entrar a ese lugar santo y tomar de esa agua? Yo creo que esa agua te puede bendecir en esta noche. Quisiera de una vez orar para no abusar del tiempo. Dios me les bendiga. Muchas gracias por estar al pendiente. Padre, te damos gracias por el agua que nos concede, Señor. Por esa agua que ha venido como río, Señor, que ha traído paz
que ha traído, Señor, prosperidad, Padre, que ha traído vida, Señor, que ha traído cambios, Señor, que ha traído, Señor, un entender y conocer tus diseños gloriosos, Padre, donde tú metiste a Adán y a Eva, y ahora, Señor, nos quieres meter a nosotros. También hubo un lugar, un espacio donde ellos estaban metidos solos, y creemos, Señor, que ese espacio es la casa, que ese espacio es nuestro hogar, Señor, donde podemos dar fruto, donde podemos crecer, pero también donde podemos disfrutar el diseño que tú has hecho. Tú no te has equivocado, Padre. Yo te pido que despiertes a tus hijos, Señor, que despiertes a los que tú deseas bendecir, Señor, en esta noche, y que su vida sea llena, Señor, de tu bendición, de tu prosperidad, de tu delicia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, amados.